Evangelio del día miércoles 3 de julio de 2024. Miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario. Fiesta de Santo Tomás, apóstol. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Muy buenos días. Sí que nos han tocado vivir algunos días muy difíciles, pero eso no nos quita la victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y escuchar la palabra de Dios, no cabe duda, que nos da la fortaleza y la fuerza necesaria para luchar cada día y conseguir nuestras victorias. El día de hoy que nosotros celebramos a Santo Tomás, uno de los apóstoles, celebramos también la importancia de perseverar, de insistir, de no desfallecer. Aunque parezca que todo esté en nuestra contra, siempre va a prevalecer la palabra de Dios. Ya Jesús lo había dicho: el cielo y la tierra podrán desaparecer, pero la palabra de Dios, su palabra, siempre permanece fiel. Si tú quieres permanecer estable, firme, escucha el Evangelio, escucha la palabra de Dios, pues si construyes tu casa sobre roca, sobre Jesús, sobre la palabra de Dios, aunque vengan los días más difíciles, tú vas a estar de pie. Pero escuchemos lo que dice el Evangelio el día de hoy, que es una historia que, aunque la he meditado 1000 veces, siempre como palabra de Dios es nueva, es eficaz y trae nueva vida y un nuevo mensaje para cada uno de nosotros. Dice así: Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «¿Hemos visto al Señor?». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Aprovecho para contestar una pregunta. Cuando en la Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios, dice 8 días después, se está marcando el énfasis del domingo. Recordemos que el 7º día en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento hace mucha referencia al sábado, pero el 8º día, es decir, un día más, es el domingo, el primer día de la semana, que para los cristianos quedó bien claro que el primer día de la nueva creación es el domingo, día en que Cristo ha resucitado. Basta con que contemos muy bien los días
para saber que el octavo día es el domingo, el día en que Cristo resucitó y el día que nosotros celebramos como una nueva creación. Pero bueno, dejando a un lado la catequesis sobre qué día es el más importante, el sábado o el domingo, yo digo, descansa el sábado, celebra el domingo. Domingo, Dominus, es el día del Señor. Los cristianos eso lo entendieron muy bien. Pero bueno, el tema de hoy, la importancia, no solo de perseverar, que ya hemos meditado mucho sobre ese tema, ¿verdad? Tomás, a pesar de que él había visto a Jesús crucificado, a pesar de que todos sus compañeros parecía que habían perdido la razón, él duda. Sí, él no cree que Jesús resucitó, pero persevera en unidad con los apóstoles. Y es precisamente esa perseverancia la que hace que Jesús vuelva a aparecerse prácticamente, únicamente para él. Y le dice, ven, acerca, toca, ya no dudes, sino sé creyente. Ahora, la frase que más me impactaba y que meditaba en esta ocasión es la última, ¿verdad? Tú crees porque has visto. Más dichosos son aquellos que creen sin haber visto. Cuando yo leo esa frase, tengo que reconocer que digo, no. Tomás fue dichoso, Tomás creyó, sí, Tomás como cualquiera de nosotros dudó, perseveró, vio y creyó, tocó. Imagínate qué dicha el poder tener un encuentro con Jesús resucitado. Imagínate qué experiencia de haber tenido Tomás después de haber dudado, haber perseverado con ese grupo de locos y después haber tocado al Señor. Pero aún así Jesús le dice, tú crees porque has visto, más dichosos los que creen sin haber visto. Y es ahí donde yo tengo como un conflicto porque digo, no, Tomás debió de haber sido muy dichoso. Pero si Jesús dice que no, que es más dichoso el que cree sin haber visto, es porque así es, definitivamente. Y reflexionando sobre eso, el por qué Tomás fue más dichoso, o por qué los que creen sin ver son más dichosos que Tomás, me lleva a esta reflexión que indudablemente es la respuesta de la fe. Creer porque ves. El ver es un sentido físico y al ser una experiencia física no deja de ser algo temporal, no deja de ser algo ambiguo. Hoy ves una cosa, mañana vas a ver otra cosa. Y por ser algo temporal, con el tiempo cada vez va quedando más y más en el olvido. Por ejemplo, tú tuviste una experiencia el año pasado sobre tus vacaciones o algo y cada vez ya no recuerdas con tanta claridad esa experiencia. Ya no sabes si el pastel era de chocolate, de vainilla o de café. Ya no sabes si era de 3 leches o simplemente era muy dulce y cremoso. Cada vez con el tiempo van quedando más en el olvido. ¿Cuántas veces nosotros no creemos en algo porque lo hemos visto, pero después vemos otra cosa totalmente diferente y ya dudamos? Y es precisamente en la fe donde parece que nosotros continuamente vemos cosas que se contradicen. Por ejemplo, la iglesia. Cuánto nosotros sabemos que la iglesia ha sido fundada por Cristo y que la iglesia como nuestra madre es la que nos acoge, nos protege y nos muestra la verdad, el camino a seguir, nos da los sacramentos. Pero a veces vemos cosas que dejan mucho que desear sobre algunos de los miembros de la iglesia. Por eso Jesús le dice, más dichoso el que cree sin ver. Sin ver. Porque entonces implica la fe. Y cuando es solamente la fe, es constante, es firme, es con convicción. Y no te mueve creer en Jesús, una experiencia de haber visto, de haber sentido, sino la convicción de saber que su palabra es verdad, que Él lo prometió y así es. Y aquel que cree sin ver, nada lo tumba, nada lo mueve,
¿Por qué? Porque su fe no depende de sentimientos, de experiencia o de los sentidos, sino que depende de la revelación de Dios. Algo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro supo contestar: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Les preguntó Jesús a los apóstoles y Pedro dijo: tú eres el Cristo. Jesús le dijo: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra, la carne y la sangre puede ser la experiencia física de nuestros sentidos, el esfuerzo que nosotros hacemos. Pero si somos capaces de simplemente dar un paso de fe y avanzar, entonces sí, nada nos podrá detener. El día de hoy, ¿qué es lo que necesita el mundo? ¿Ver? ¿Tocar? ¿O lo que necesita son testigos de fe? De personas que viven con una convicción y no por una emoción. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y el Dios que nos da su palabra como firmeza de vida y de fortaleza, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un señor que, como no tenía que manejar, se levantó muy tarde. ¿Qué va? Era muy tarde, ya estaba el sol, los pájaros ya estaban cantando, su esposa ya le había preparado el desayuno y se estaba enfriando. Y aquel hombre seguía completamente dormido. Su esposa se acerca, lo despierta y le dice: Pepe, Pepe, ya despiértate que el desayuno se te está enfriando. Y Pepe abre los ojos y le dice a su mujer: ¿qué va? Si estaba a punto de firmar un contrato multimillonario, ¿qué importa ese desayuno? Déjame firmar ese contrato. Y se vuelve a dormir. Hay personas que, así como Pepe en esta reflexión, basan su confianza y su vida solamente en lo que ven. Y a veces es tan efímero como un sueño. Despertar es hacer conciencia. Y en este mundo que hoy es y mañana va a dejar de ser, el despertar nos debe de ayudar a vivir en la promesa y en la firmeza de la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Ya despertaste? ¿O sigues como Pepe, durmiendo, creyendo que estás a punto de firmar el mejor contrato de tu vida? Despierta, que como dice San Pablo, despierta tú que duermes y la luz de Cristo te iluminará. Que tengas un excelente día.